inicia el proceso en el verso número 3 para ordenar. Y acuérdese que dice que había tinieblas, como que las tinieblas, donde hay desorden, parece que hay tinieblas. Por eso el Señor a sus discípulos, ¿cuántos saben que el Señor tenía por lo menos dones del Espíritu? Los 9 funcionaban en el Señor, y había el don de ciencia con el que Él podía conocer el corazón de sus discípulos. Yo quisiera tener un don de ciencia así efectivísimo, para solo pasar rayos X el domingo. Y entonces, en lugar de que usted haga cita, porque nadie le gusta hacer citas muchas veces, o por lo menos a muy poca gente le gusta hacer citas de ministración, yo le mandaría a usted su cita de ministración, por lo que vi. ¿Aló? Algunos dicen sí, ¿verdad? Pero Dios sí lo tiene, ¿verdad? Dios tiene claramente lo que está en el corazón. El Señor Jesús vio a sus discípulos y les dijo algo muy impresionante, porque les dijo: si lo que en ustedes hay, porque estaba viendo, parecen tinieblas. Y Pedro dijo: yo, maestro. Judas sí saber cómo tenía el corazón, ¿verdad? Porque ya robaba. Antes de ir a entregar al Señor, ya robaba. Y cada uno de ellos, no sé cómo cómo eran las tinieblas de Tomás. Si lo que en ustedes hay parecen tinieblas, ¿cómo no serán las mismas tinieblas?, les dijo el Señor a sus apóstoles. Bueno, si le dijo eso a sus apóstoles escogidos por Él, que ponían las manos y los endemoniados eran liberados, ponían las manos en otro lado y los enfermos eran sanados, pero en ellos todavía había tinieblas. Y generalmente en las tinieblas hay caos, hay desorden. ¿Será que hay caos en tu vida sexual? Esa palabrita tiene la virtud de dejar quietos a todos. ¿Será que hay caos en tu vida matrimonial? ¿Será que hay caos en tu vida profesional? ¿En tu vida empresarial? Inviertes y a veces no ves el retorno de tus inversiones, y te puede llevar a un caos financiero. Eso nos puede pasar a todos. Muy bien, quiero entrar en materia porque el tiempo corre, y quiero llevarlo a usted al verso 3 y el verso 4, cuando dice: y dijo Dios, cuando vio el caos y cuando el Espíritu de Dios se movía sobre ese caos: sea la luz. Y fue la luz, dice la Escritura. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Desde que usted y yo nacimos de nuevo, nosotros veníamos llenos de tinieblas. Pero ese primer día creativo es equivalente a nuestro nuevo nacimiento, donde el Señor dijo: sea la luz. Y lo lindo es que podemos decir: y fue la luz. Por eso, nuevo nacimiento, aunque usted no sienta nada, usted sabe que es una operación del Espíritu. Dice San Juan capítulo 3 que es como el viento que se mueve de un lado a otro, pero solo oye su sonido. Es un misterio. Pero en el momento que usted y yo nacemos de nuevo, es como que el Señor dijo: sea la luz. Y el Espíritu de Dios, que estaba ahí inmanente, se empieza a mover en nosotros, para que a través de 7 niveles nosotros lleguemos realmente al plan completo de Dios, que es la glorificación, donde nosotros, hermanos, vamos a volver a ser seres de luz. Dice amén. Gloria a Dios. Ahora, si el Señor ha puesto por lo menos orden en la tierra, yo diría que por lo menos 3 veces. Hay ahí en Génesis 1:2, cuando dice desordenada y vacía, 2 palabras hebreas muy interesantes, tal vez las va a recordar.
Tohu Babohu. Ya ve, ya hablamos hebreo. Tohu Babohu, que se traduce desordenado y vacío. Ambas palabras son sinónimas, pero al estar juntas, la frase completa le da mucha fuerza a lo que ahí sucedía. Por eso usted ve esa foto. Para alguien que se hace una pregunta en inglés, no la voy a leer porque no sé muy bien inglés, pero aquí hay buenos expertos en inglés, mejor la traduzco. ¿Qué causó esta destrucción? Es la pregunta. ¿Qué causó el tohu y bohu en la tierra? Nosotros mismos, hermanos amados, esa destrucción, ese desorden que trajimos delante del Señor cuando nos convertimos, tal vez tenemos alguna idea de cómo fue producida, aunque mucho de lo que en nuestras vidas se dio puede tener incluso explicaciones ancestrales. Dice amén. Entonces, tratando de pensar qué fue lo que causó esa destrucción, yo lo quiero llevar a Jeremías capítulo 23, donde llama la atención que no solo en Génesis 1:2 aparece esa frase, sino que aparece también en Jeremías capítulo 4 y verso 23 hasta el 26. Este profeta, aunque si usted lo ve en el contexto, los teólogos le van a decir es que esto tiene que ver con el juicio que Dios quería hacer y del cual estaba hablando el profeta Jeremías, pero yo estoy siempre muy pendiente de aquellos pasajes que, aunque lo que quieren es o están en un contexto de juicio de Dios sobre pueblos, sobre naciones, y que los teólogos lo dejan a ese nivel, hay interpretación y hay algo que el Señor también quiere decir de una manera mucho más profunda y misteriosa. Por ejemplo, leámoslo directamente. Dice: miré a la tierra. Jeremías, como que tuvo una visión. Miré a la tierra y he aquí que estaba sin orden y vacía. Exactamente lo de Génesis 1:2. Y a los cielos y no tenían luz. ¿Lo está leyendo? Miré a los montes y aquí que temblaban, y todas las colinas se estremecían. Miré y he aquí que no había hombre alguno. Ya a estas alturas yo me pregunto qué estaba viendo Jeremías. ¿Será que a Jeremías le dieron un colazo para que fuera a ver lo que aparecía en Génesis 1:2? O todavía me voy más adelante, más atrás, o vio otra destrucción en la tierra anterior a Génesis 1:2. Bueno, tratemos de seguir leyendo. Solo son preguntas que nos vamos a ir haciendo. Mire, verso 26. Bueno, termino el verso 25. Y todas las aves del cielo habían huido. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando hay terremotos las aves son las aves y los chuchos? Los animales empiezan a avisar. ¿Han notado que ya muchos han estudiado esos fenómenos? Que los animales como que tienen sentidos más desarrollados que los nuestros, que perciben a veces horas antes o minutos antes que viene un terremoto. Entonces uno mira que las aves van para otro lado, ¿verdad? Como huyendo. Entonces aquí dice: y todas las aves del cielo habían huido. Ahora, ojo, quiere decir que antes habían aves de este cataclismo, porque aquí lo que estamos viendo son las características de un cataclismo. Verso 26: miré y aquí la tierra fértil era un desierto. Primero fue fértil y después se convirtió en un desierto.
Y todas sus ciudades, había ciudades. Y todas sus ciudades estaban arrasadas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Dios es Dios de orden. Lo que crea, lo crea perfecto. Pero al parecer, las creaciones que Él puso sobre la tierra, hubo necesidad de un juicio. Y ese juicio trajo desorden a la tierra. Y por eso quiero que con una mente abierta, yo les advertí a los hermanos el día viernes, para los que vienen el día viernes, que tenía que profundizar. Ya no tengo mucho tiempo, porque si el Señor no tarda en venir, hay que profundizar. Personalmente creo que aquello que recibí y tuve tiempo de digerir por muchos años de parte del hermano Otto, se lo tengo que dar. Y aunque se los he dado a aquellos que han caminado conmigo por 15 años, muchos de ustedes no lo han oído. Y aquellos que lo han oído, vale la pena que lo refresquen y que otra vez profundicen y mediten, porque le quiero hacer un paréntesis pequeñito. La doctrina es para desarrollo del hombre interior. Dice amén. La doctrina es para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto y del Cristo total. La doctrina es para que nosotros conozcamos el propósito maravilloso de Dios, que no es solamente darnos salvación, sino que tiene un propósito mucho más grande. Dice amén. Por eso, quiero que con una mente abierta usted vea el esquema que le voy a presentar. Y es que le tengo que decir previamente que la tierra no es una tierra joven. Los tradicionales evangélicos nos han dicho por muchos años, incluso vienen científicos a veces a los colegios que traen sendas conferencias donde ellos establecen con sus argumentos y con sus figuras y con muchas cosas que la tierra solo tiene 6,000 años, ¿cierto? ¿Quiénes han oído conferencias así? 6,000 años. Y cuando nosotros como cristianos tratamos a como dé lugar de mantener esa postura o esa teoría de que la tierra tiene 6,000 años, nuestros jóvenes universitarios cuando entran a la universidad los ridiculizan, porque los catedráticos con conocimientos de descubrimientos paleontológicos o arqueológicos descubren que hay fósiles que pueden tener una edad de 200,000 años. Y eso choca con nuestra mentalidad si es que tenemos la idea todavía de que la tierra solo tiene una historia de 6,000 años. Y entonces, ¿qué tenemos que decir? Nos sacamos de la manga los argumentos de que el carbono 14 o los métodos con los que dataron o fecharon esos fósiles son falsos, aunque hay mucho de falso en eso, lamentablemente. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Entonces, nosotros creemos en una creación de tierra antigua, muchos años. Los científicos, y es que tenemos que, de alguna manera, especialmente, insisto, los estudiantes universitarios de estos tiempos, si queremos que su fe se logre solidificar, tenemos que dar la doctrina para que ellos también la mediten, para que ellos estudien la palabra y para que entonces tengan algo que decir. Como dice el apóstol Pedro en una forma apologética, dice que demos razón de la fe que hay en nosotros, solo que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre. Entonces, en la Biblia nosotros vemos que hay algunas ventanas de revelación que indican que esta tierra es antigua. Y vemos un mundo luzbeliano.
Hay dos pasajes que el tiempo no nos va a permitir leerlos completamente, pero si usted los ha leído, vuelva a leerlos, porque siempre va a haber ahí nueva revelación personal, especialmente para aquellos que no han entrado, que es Isaías 14, apúntelo por ahí, y Ezequiel 28. Ahora yo le quiero quitar, o por lo menos quiero exponerle a usted que esos pasajes, al igual que Jeremías 4 que usted leyó, que es un pasaje interesantísimo, que da, si usted quiere, si Jeremías 4 está hablando de Génesis 1:2, está dando más ampliaciones, pero personalmente yo creo que está hablando de un diluvio anterior que dejó la tierra desordenada y vacía previamente al diluvio del que hace mención Génesis 1:2. Y si eso fuera cierto, cuando Génesis nos habla del diluvio de Noé, ¿cuántos diluvios entonces han pasado en la tierra? 3 diluvios. Ahora, leamos muy rapidito Isaías 14. No sé si los hermanos que ponen los versos, si hay posibilidad. No hay posibilidad de poner versos hoy. No sé, parece que no. Entonces voy a tratar, por lo menos creo que ahí usted va a leer un poquito. Vamos a ir más que nada por la letra más grande, pero acompáñeme a Isaías 14. Aleluya. Note cómo esos títulos que están en negría, cuando dice el remanente de Israel se mofa de Babilonia, esos no son inspirados, esos no están en el original. Eso lo han colocado aquellos que pretenden que sea mucho más fácil y leen las escrituras y entonces ponen ahí un subtítulo, pero ese título no aparece en los originales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces esos títulos nos ubican en lo que aquí se está hablando. Dice, el remanente de Israel se mofa de Babilonia. Entonces, circunscribimos lo que ahí dice al subtítulo o al título que están poniendo ahí, y los mismos teólogos defienden la idea de que aquí no se ve lo que otros quieren o pretenden ver, sino que solamente tiene que ver con Israel y Babilonia. ¿Quiere que leamos un poquito? Vaya, déjeme tal vez buscar aquí los versos conducentes. Vamos a ver un poquito más adelante. Quiero, para no, déjeme ver dónde está lo que le quiero leer. Sí, leamos desde el verso 19. Dice, mas tú, fíjese que viene hablando de un personaje, y este personaje le dicen, mas tú echado eres de tu sepulcro, como tronco abominable, como vestido de muertos, pasado a cuchillo. Bueno, leamos otro poquito más atrás. Creo que el 12 es un poquito mucho más concreto. Dice, sigue hablando de un personaje. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Será este personaje un hombre? En el contexto pareciera que es un hombre, pero aunque se refiera a un hombre, en la Biblia hay porciones que tienen un plano, si usted quiere, a nivel humano, pero tienen un plano mucho más arriba, porque si estuviera hablando de un hombre, hay características que dice aquí que no se pueden aplicar a un hombre. Porque dice, primero lo llama lucero de la mañana. ¿Le suena a usted que ese nombre se le aplica también al Señor? ¿O no? También al Señor se le llama en una porción lucero de la mañana. Por eso algunos dicen, es que este personaje y el Señor son hermanos. No, hermano. Lo que yo quiero que usted note es que en Job
cuando habla de las estrellas del alba, no se está refiriendo a soles, porque los soles son estrellas, ¿sí? Sino se está refiriendo a personajes, vamos a llamarles celestiales, aunque pueden haber sido celestiales caídos, personajes creados por Dios en la eternidad pasada, que tenían una función en el universo, pero que cayeron. Y aquí se está hablando de la caída de uno de ellos, que le llaman oh lucero de la mañana. Verso 12: cortado fuiste por tierra. Pero aquí aparece una frase que no sé cómo aparece en sus versiones. Dice: tú que debilitabas las gentes. ¿Qué gentes? Estamos hablando de un mundo luzbeliano mucho, quizá millones de años antes que Adán. Mire, no me juzgue desde este momento si usted por primera vez está oyendo esto. ¿A dónde me vine a meter? No diga eso. Solo escuche. Dese el chance de escuchar, dese el chance de apuntar los versos, dese chance de preguntar antes de tomar decisiones. Porque no quisiera que ahora que vamos a profundizar en la doctrina, algunos me digan: adiós, hermano Sergio, o que tal vez ni siquiera se despidan, ¿verdad? Amén. Entonces, note que dice, está hablando de este personaje que de dónde cayó. ¿Dónde cayó? Del cielo. Tú que decías, verso 13, en tu corazón: subiré al cielo. Yo quiero que usted analice si eso lo puede decir un hombre, aunque sea un hombre poderoso en la tierra. ¿Quién podía subir al cielo? Si para subir al cielo no se necesita una escalera grande y una chiquita, ¿verdad? ¿Me entiende? Dice: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Estas estrellas de Dios son personajes, son seres. Apunte sus preguntas. Yo creo que voy a poner la modalidad de dejar 15 minutos de preguntas en algún momento para que usted las pueda hacer y se pueda aclarar las cosas. Ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Bueno, déjeme pasar a otra versión. Vamos a ver la versión Las Américas. Lo voy a leer. Dice: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios. Note, aquí dice: por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Es más fácil, ¿verdad? Y me sentaré en el monte de la asamblea. ¿Qué asamblea? ¿Sabe usted que Dios tiene asambleas? Acompáñeme a Salmo 82, 1. Rapidito. Salmo 82, 1. ¿Lo tiene? Salmo de Asaf. Vamos a ver. Versión Reina Valera. Dios está en la reunión de los dioses, con D minúscula. ¿Lo lee? ¿Sí se lee ahí? Dios está en la reunión de los Elohim, dice el original. En medio de los Elohim juzga. O sea que Dios tiene su asamblea. Bueno, algunos me están viendo raro, pero tranquilos. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo también recibe revelación? Y él dice que ya en el Nuevo Testamento que hay muchos señores. ¿Sí? ¿Lo ha leído? Déjeme buscarlo rápidamente. Muchos señores y muchos dioses. ¿Ha leído ese pasaje? Ahorita lo encontramos. En 1 Corintios capítulo 8 y verso 5, Pablo está hablando acerca de los alimentos sacrificados a ídolos, como le ponen ahí. Pero dice: porque aunque haya algunos que se llaman, ¿cómo? ¿Lo está viendo?
Yo no sé si aquí yo puedo ampliar, pero parece que no, ¿verdad? Y no tengo apuntador. No sé si tenemos un apuntador a la mano, Maynor, por favor. Nota 8:5 de 1 de Corintios, pero usted puede ir a su Biblia. ¿Sí? Gracias. Note que dice el apóstol Pablo. Dice, porque aunque hay algunos que se llaman dioses o en el cielo, ¿lo está leyendo? O en la tierra. Pablo está aceptando que hay dioses con D minúscula, no con D mayúscula, en la tierra y en los cielos. Y muchos señores. ¿Ha oído usted de que hay señoríos? Hermano amado, en el universo deben haber señoríos. Le voy a hacer referencia rápidamente a ciertos pasajes, usted los busca, yo sé que los ha oído. Pero ¿se acuerda usted que cuando Daniel estaba orando? ¿Cuántos días oró Daniel? ¿Cuántos? 21 días estaba orando Daniel, igualito que nosotros, ¿verdad? Esperando respuesta. Pero no se cansaba del primer día, del segundo día, del tercer día. Y desde que empezó a orar, dice que salió respuesta de parte de Dios para Daniel, su siervo. Pero lo atraparon el príncipe de Persia. Ese no es el de la película. Y el príncipe de Grecia. Esos son señoríos. Eran señoríos en ese tiempo. Y seguramente siguen enseñoreándose de los países. Yo me pregunto, ¿cuál será el señorío que controla Guatemala? Debe haber uno. Cucuzclán, no, eso es otra cosa. Cuculcán, eso es en México. Quetzalcóatl, tal vez. Pero ¿cuál será el señorío que está controlando este país? ¿O habrá más de uno? Ahora, tienen tal poder que un arcángel mensajero como era Gabriel, o es, lo retuvieron. Entonces prepararon a Miguel, el arcángel guerrero. ¿Se acuerda que ese personaje en Apocalipsis 12 va a pelear otra vez con la tercera parte de los ángeles caídos que arrastró Satanás? Hermano amado, usted aquí está sentadito y usted no sabe cuántas batallas están rugiendo sobre su cabeza en este momento. Porque cuando se empieza a hablar de estas cosas empiezan las batallas. Porque si logramos mantenerlo a usted solo con el ABC del Evangelio y que se quede ahí nada más como un tecnoncito, un niñito en la fe, hasta buen instrumento del diablo va a ser usted. Porque no logra discernir, no tiene todavía los sentidos espirituales ejercitados para discernir. Yo no estoy contando el cuento de la abuelita, pero sí necesitamos que usted, si no logra entender esto, escudriñelo en casa, medítelo en casa, pregúntele a su discipulador. Los discipuladores van a tener que afinar. Aleluyita. Gloria a Dios. Porque aunque hay algunos que se llaman dioses, note que se traduce de minúscula, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero lo que está hablando él es de las viandas sacrificadas a los ídolos. Entonces detrás de un ídolo hay señoríos. Detrás de cada monumento en los templos, sean cristianos o paganos, atrás hay señoríos, hay entes espirituales, seres espirituales que tienen como propósito
tomar las mentes, esclavizar a los hombres. ¿Se acuerda que Pablo incursionaba en un evangelismo que nosotros no tenemos experiencia en evangelismos de ese tipo? A nosotros nos cuesta dar un tratadito. No, usted no, ¿verdad? Ustedes pilas. Pero el evangelismo que Pablo hacía era incursionar donde Diana de los Efesios, que era una estatua, pero detrás del monumento, como vector, había señoríos poderosos. ¿Usted se imagina que los efesios decían por cuántas horas? ¿Cuántas horas gritaron los efesios? Diana de los Efesios, Diana de los Efesios, Diana de... Ese era el evangelio. Él iba a pelear espiritualmente contra potestades. Y la iglesia del final va a tener que pelear contra esas potestades. Pero lo primero es que tenemos que entender que hay regiones tan hostiles contra el evangelio. Le llaman los misioneros la ventana 1040. Esa ventana 1040 que habla de paralelos y que definen una región en la tierra, es la región menos evangelizada y más entregada a sacrificios muchas veces diabólicos, religiones oscurantistas terribles, y cada misionero que va ahí lo matan. Por eso nadie quiere ir ahí. Fíjese que los apóstoles de hoy, ¿no cree usted que serían los abanderados para ir ahí? Porque Pablo fue donde nadie había ido. Pero deben haber genuinos apóstoles que están muriendo en esos lugares. ¿Por qué esa ventana 1040 está controlada por esas potestades? Porque la iglesia está dormida y no está peleando las batallas, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en la tierra o en los aires. Pero Pablo tenía bien claro, no se asustaba de esos dioses ni esos señores que se le oponían. Nosotros, empero, verso 6, no tenemos más que un Dios, con D mayúscula, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros de Él. Bueno, regreso. Mundo luzbeliano. En Isaías 14 se percibe que este personaje luz bella, en ese mundo, ¿cómo sería ese mundo luzbeliano? Parece que era un mundo mineral. ¿De dónde se saca usted eso? Ezequiel 28, rapidito. ¿Está conmigo? ¿No se me ha dormido? Si se está durmiendo, párese, júntese así contra una pared, y eso va a evitar que se duerma, ¿verdad? Ezequiel 28. Fíjese que aquí nuevamente dice: lamento por el rey de Tiro. De una vez nos ubican que va a hablar del rey de Tiro, un rey de Tiro antiguo. Y seguramente ese rey de Tiro, cuando Ezequiel escribió, estaba viviendo. Así que se aplican algunas cosas para el rey de Tiro, pero hay cosas que no se pueden aplicar a un hombre. Ahí es donde usted tiene que elevarse. ¿Me está entendiendo? Va, mire pues. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, verso 11: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú, dice, déjeme pasar a una versión un poquito mejor, más clara. Vuelvo al 11. Hijo de hombre, verso 12, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile:
Así dice el Señor Dios: tú eras el sello de la perfección. ¿Será que a un hombre se le puede aplicar esa frase? No hay hombres perfectos. Adán, cuando fue creado, era perfecto, pero no está hablando de Adán, porque da características muy importantes: lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ya ve que era Adán. En el Edén estabas. ¿Cuál Edén? Porque hay varios. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Ya nos da más ideas. ¿Y por qué decimos que era un mundo mineral? Por lo que empieza a decir: toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante. ¿Cuántas hermanas quisieran una vestidura llena de diamantes? El berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creados fueron preparadas. ¿Será el mismo personaje de Isaías 14? Sí. Aquí nos dan más información acerca de este personaje. Pero también le llaman tu querubín protector. ¿Sabe usted que los querubines son seres de 4 alas? Los serafines son de 6 alas. Es que, hermano amado, antes de que fuera hecho el hombre en la tierra, el hermano Tito, si usted lo sigue, escribe cosas muy punzantes, muy interesantes. Y él hace poco escribió recordando que se le llama Padre Eterno porque eternamente ha estado creando. Mira, hermano, los científicos tratan con su cabecita, su cerebrito de alfiler, pero que usan bastante su cerebro, ¿verdad? Yo no sé cuánto usamos nosotros el cerebro, pero algunos dicen que usamos poquito el cerebro. Pero cuando tengamos completamente la mente de Cristo, vamos a usar 100% nuestro cerebro. Pero ellos dicen en sus famosas teorías que este universo, a través de un gran estallido, Big Bang, hace 13,000 y pico millones de años se dio el gran estallido, dicen ellos. Y que de ese gran estallido el universo se sigue expandiendo. Y es cierto, hoy a través de telescopios y lo que el hombre ha podido hacer, se da cuenta que han probado que el universo se sigue expandiendo. Bueno, sin ser científico, sino que ser un hombre que buscaba a Dios, el hermano Otto llegó a la conclusión que no había solo un universo, sino 7. ¿Cuántos se recuerdan de eso? 7 universos paralelos. Y tuvo que ser Albert Einstein el que, a través de sus teorías, que no es casualidad que Albert Einstein haya sido judío, y él creía en Dios, contrario al sucesor de muchos descubrimientos que creo que todavía vive, el señor Hawkins, que es un hombre cuadrapléjico, pero que empezó creyendo en Dios y ahora ya no cree en Dios, y que sigue elaborando diferentes teorías como la teoría de las cuerdas para poder explicar el origen del universo. Pero él dice: Dios no puede existir. Lo malo de Albert Einstein es que dijo: yo creo en Dios como buen judío, pero no creo que tenga un hijo. Si siguió creyendo eso, pues con todo su conocimiento está en un lado que no quisiera que usted estuviera. Pero este hombre empezó a darse cuenta que sí habían universos paralelos, y otros científicos que le han seguido, aunque lo han hecho de una manera teórica, han llegado a esas conclusiones. Pero un hombre bajo revelación llegó a esas conclusiones antes. Hermano, ¿me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, mire, este personaje que ya vimos en Isaías 14, que dice que
trató mal a la gente de ese tiempo, de ese mundo luzbeliano. Por eso será muy atrevido pensar que Luzbella, cuando fue enviado a la tierra, fue como un virrey de la tierra. Es una pregunta que yo hago. ¿Y será que desde la tierra, porque como era el sello de la perfección? Dice: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Por eso decimos que era un mundo mineral. Después vemos un mundo vegetal y luego un mundo animal. Tal parece que la tierra, hermano, ha tenido millones de años. ¿Sabe cómo ubican los científicos a la tierra? Una vida de 4,000 millones de años, 4,500 millones de años. Yo no sé si esa edad tenga, pero sí creo que es una creación antigua. Y que el Señor creó la tierra y después la tuvo que recrear. Por eso es llamativo que tenemos que hacer separación entre crear de la nada y criar lo que ya estaba ahí. Por eso cuando dice que surgió la hierba, esa estaba abajo después de los cataclismos y solamente surgió. Bueno, volvamos al dibujito. Ya lo veo a usted cansado, pero tengo unos minutitos, ¿verdad? Algo que usted puede seguir escudriñando en esos dos capítulos, Isaías 14 y Ezequiel 28, llevó al Señor a ejercer un juicio en la tierra. Entendemos que fue un juicio de agua. Y entonces, aquí, al cierre de ese mundo luzbeliano, vino un juicio para abrir paso a un mundo preadámico. Todavía no es el mundo de Adán. Mire, hermano, si hay vestigios de seres con características humanoides de 200,000 años, ¿no será que esos humanoides eran los que gobernaba Luzbella? ¿Aló? Para que nosotros no digamos: no, hombre, es que ¿cómo va a ser posible que se encuentre un fósil, un cráneo, una mandíbula, un fémur de un hombre o de un humanoide? Porque los científicos lo que lo ven, los que siguen la línea de la teoría de la evolución, dicen: acuérdense que siguen buscando el famoso eslabón perdido. Y ellos prepararon toda su teoría, pero se ve que los más antiguos son humanoides. Y por eso ellos mejor llegaron a la conclusión de que el hombre viene del mono. Yo reprendo y renuncio y reviro en contra. Las 3 R's. Yo no vengo del mono, hermano. ¿Y usted? Tampoco, ¿verdad? Así que con toda libertad usted puede decir, como cuando le decían a uno de niño: vamos a ir a la aurora, vamos a ir a ver a la familia. ¿Verdad que le decían a uno así a veces? No, hermano. Nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pero el mundo luzbeliano probablemente era un mundo de humanoides. No tenemos mucho tiempo para ver eso, pero se abre el espacio para el mundo preadámico y el mundo adámico. Pero en esas flechas, lo que nosotros vemos es el primer diluvio, el segundo diluvio y el tercer diluvio. Hermano Sergio, ¿qué textos podemos nosotros ver? Para mí el primer diluvio es Jeremías 4, 23 al 26.
Fue tan devastante el juicio que Jeremías usó tohu babohu y la tierra estaba desordenada y vacía. El segundo diluvio es Génesis 1:2, donde otra vez aparece tohu y bohu. Y el tercer diluvio, para todo mundo conocido, está en Génesis 8, el diluvio de Noé. Es llamativo, la Biblia no dice, guarda silencio, porque al final tal parece que la mayor revelación de Dios es hacia el mundo adámico, donde al poner a Adán en el huerto, él nuevamente después, porque mire, yo quiero que usted entienda que en el primer diluvio tuvo que recrear la tierra otra vez y prepararla para el mundo preadámico. Y luego, después del segundo diluvio, tuvo que prepararlo para el mundo adámico, que ya lo vemos de una manera un poquito más clara a partir de Génesis 1. Por eso de lo que estamos hablando ahorita es Génesis 0. Es del Génesis 1 para atrás. ¿Aló? ¿Estará logrando entender, hermano? Sí, ¿verdad? Si no, pregunte. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué empecé yo con el desorden? Porque en realidad lo que el Señor empieza a hacer en el primer día creativo es a poner orden a través de la luz. Yo ya voy en la aplicación. Donde hay luz, hay orden. Por eso nosotros tenemos que estar expuestos a la luz. Hermano, en el cielo, en la atmósfera de Dios, indudablemente, si Dios es luz, ahí no hay tinieblas. Y nosotros salimos de allá arriba, según lo que podemos atisbar en la doctrina de la preexistencia. Amén. Yo quiero que usted al respecto medite un poquito en San Juan capítulo 1 y verso 1, donde dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Verbo increado. Él estaba en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. O sea que el verbo, todas las cosas se han hecho por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Trata de enfatizar la idea. Verso 4 me interesa. En el verbo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermano, Dios es luz, pero también Dios es vida. Eso quiere decir que donde Él habita, Primera de Timoteo 1:10 dice que Él habita en luz inaccesible. Seguramente el original se queda, la traducción se queda corta a lo que el original dice, que Dios habita en luz inaccesible. Y si es inaccesible, está hablando del Altísimo. Está hablando de lo que dice San Juan 1:18. Si quieren lo leemos rapidito. 1:18, tengo unos minutitos. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si el Padre le vio a Moisés las espaldas, ¿cierto? Yo estoy asumiendo que usted ha leído eso. Si no, búsquelo. ¿Qué era lo que más anhelaba Moisés? Ver el rostro de Dios. Pero él le dijo: no me vas a poder ver porque no hay hombre alguno que soporte eso, pero sí verás mis espaldas. Entonces no está hablando del Padre. Al Hijo, cuando encarna y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Altísimo. ¿Aló? Él habita en luz inaccesible.
Y a él nadie le ha visto jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. En este verso está el Altísimo, porque es el Dios que jamás se ha visto, que es el único. Solo hay uno, no son 3 o 4, solo es uno. Pero al Altísimo nadie le ha visto. El unigénito Dios, ese es el Hijo, el unigénito Dios, porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen la misma esencia, la esencia del Altísimo. Y luego aparece que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha dado a conocer al Padre? El Hijo. Ahora, nosotros, si todavía tenemos tinieblas, viene la aplicación, todavía hay desorden en nuestras vidas, pero Dios no le gusta el desorden. Fíjese que Pablo dice, usted busca en casa el verso, dice: a los que andan desordenadamente, con ellos no os juntéis, en el contexto de los hermanos. Si alguno llamándose hermano vive desordenadamente, yo quiero que ponga atención a la palabra, vive en tohu y bohu, y es que hasta puede ser juicio de Dios. Hermano, nosotros podemos estar sentaditos en una silla con juicio de Dios, porque solo Dios y usted sabe cómo usted anda. Porque no es cantar bonito, hermano, ni siquiera predicar bonito, es que realmente haya comunión con Dios. Pero acuérdese, el pecado rompe la comunión con Dios, y por eso el que ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si usted ya no pide perdón, ya no se arrepiente, su conciencia se ha cauterizado. Yo tengo que predicar en general, porque puede haber alguien, o tal vez alguien en la radio, cuando lo oigan en la radio Betel o en las redes, no es para ninguno de ustedes, porque a ustedes ya casi solo la aureola les falta. Pero si hay tohu y bohu en usted, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y pedirle al Señor que sea hecha la luz. Hermano, a veces yo pienso en voz alta, a veces medito, pero yo tengo la impresión de que los espíritus vibran. ¿Aló? Por eso es que cuando usted entra a un lugar, dicen, no crea que es por casualidad que dicen, hay mala vibra. Están percibiendo algo. Entonces, los espíritus, que incluso se pueden meter en sus sueños. ¿Cuántos saben que los espíritus se pueden meter en los sueños? Y a veces hay una realidad que es difícil de entender si lo que usted está es soñando o está viendo o está viviendo una experiencia. Porque el mundo espiritual es más real del que nosotros creemos. Tenemos que entender de una vez por todas que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, esos espíritus tienen como consigna, ya sea demonios o espíritus inmundos, dependiendo dónde usted se meta, que usted practique. Usted sabe que hay una red oscura. Nunca se vaya a meter por casualidad eso, porque puede ser peligroso en muchos sentidos. Pero a veces los patojitos se meten a esas cosas y abren puertas. Juegan ouija en las escuelas.
Y están abriendo puertas al otro mundo espiritual, al mundo espiritual diabólico, que va a meter tinieblas en nosotros y va a detener el proceso de redención completa que el Señor tiene con nosotros, para que ya no haya ninguna tiniebla. Usted y yo necesitamos que el Señor hoy y los días que nos quedan por vivir, al ver nuestras tinieblas, diga: sea la luz, sea la luz, y separe la luz de las tinieblas. Hay una versión que dice en el verso 4 que leímos, con eso termino, que dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres luz. ¿Cómo sería Adán y Eva en el huerto, ya en el mundo adámico? Tal parece que lo que fluía en ellos era un fluido de luz. ¿Aló? Esa es una tesis. Analícela usted. ¿No será que cuando nosotros seamos glorificados, porque dice que el hombre va a perder carne, ¿y qué más? ¿Y cómo es la sangre? Roja. El fluido que fluye y que nos mantiene con vida. Incluso dice el Antiguo Testamento que en la sangre está la vida. ¿No será que en lugar de sangre roja había en nuestro fluido era luz? ¿No será que Moisés, cuando estaba en el monte por 40 días, le dieron un anticipo de cómo vamos a hacer nosotros cuando el rostro le brillaba? ¿No será que vamos a brillar? Ay, el hermano Sergio, ¿qué estará comiendo? Pues saludable, fíjese. Lo más saludable que puedo. ¿No será que por eso Romanos 8 dice que la creación gime a una, esperando la presentación gloriosa de los hijos de Dios? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, empecemos por lo más sencillito. Si hay mucho desorden afuera, cual sea su desorden, empiece a ver adentro. ¿Por qué a usted no le dan ganas de arreglar las cosas? El Señor me decía así: a ver, muchos de mis hijos no terminan lo que empiezan. Empiezan una carrera y no la terminan. Empiezan un proyecto y no lo terminan. Eso es un desorden. Porque Dios nunca dejó un proyecto a medias. Él, las 3 veces que Él tuvo que recrear la tierra, completó la recreación. ¿Me está entendiendo? Y por eso dice el famoso verso, ¿verdad? Que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Póngase de pie porque el tiempo ya se me fue. ¿Cuántos quieren que en esta mañana el Señor empiece? Porque mire, el Señor no va a hacer el trabajo si usted no lo permite. Muchos de nosotros podemos tener detenido el trabajo de Dios porque Él no empuja. Eso sí, disciplina. Si usted ha percibido las características de una disciplina en su vida, es tiempo que se detenga. Yo le voy a pedir a todos que cierren sus ojos y hasta donde sea posible traten de quedarse en su lugar unos minutitos más, salvo aquellos que quieran venir al frente.
tienen toda la libertad de hacerlo. Pero yo lo quiero hacer reflexionar a usted. Dios tiene el poder para recrear donde ya no hay fertilidad, sino desierto, donde ya no hay hermosura, sino fealdad. A veces Dios ha permitido juicios en nuestras propias vidas que nos han dejado muy mal. Pero Él tiene la capacidad de que en medio de esas tinieblas, de ese desorden, de esa vacíez, su espíritu se está moviendo. Deje que en esta mañana, tarde ya, el Espíritu de Dios se mueva. Déjelo que Él se mueva. Para que Él, en esas tinieblas de nuestras vidas, vuelva a decir: sea la luz. El Espíritu de Dios es luz. Yo estoy seguro que nuestro espíritu que tomó vida en el nuevo nacimiento está rodeado de luz, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de vida, y el Espíritu Santo rodeando nuestro espíritu quieren irradiar la luz de Dios a nuestra alma, a todas las áreas de nuestra alma. Es en el alma donde hay escondrijos de tinieblas, es en el alma donde hay cuevas oscuras, es en el alma donde hay reyes encuevados, es en el alma donde hay tinieblas, donde hay caos. Hermano, escúchame. Hermana, joven, señorita, tu caos el caos en tu vida sentimental, el caos quizá en tu vida estudiantil o en tu vida familiar o en tu vida laboral. El Señor lo quiere cambiar en una vida de orden, donde la luz prevalezca. Pero cuando Él empieza a actuar, salen a luz aquellas cosas que te tienen en caos. Algunos se han acostumbrado a su caos y lo han adornado quizá, o medio ordenado. Pero el Señor no quiere que tu vidas estés viviendo vidas mediocres, vidas apartadas, vidas religiosas. El Señor quiere que hoy, ahí donde estás, tomes libertad. Y si necesitas quebrantarte, hazlo. No te preocupes del vecino. Para que la luz, como hijo de Dios que tienes adentro, empiece a tomar el control del alma, el Espíritu de Dios. Para que en 7 niveles, 7 días creativos, 7 épocas creativas, vaya subiendo el nivel en nosotros hasta que Cristo sea formado y lleguemos a la transformación y glorificación. Esa es la meta. Eso es lo que nos debe dar esperanza. Eso es lo que nos debe dar confianza en medio de la prueba.
Pero si en este momento el Espíritu Santo te está hablando, te está revelando, te está iluminando tu situación, hermano, hermana, joven, señorita, yo quiero apelar a este momento del Señor para que oigas la voz del Espíritu. Que no venga juicio sobre tu vida, sino que por el contrario haya visitaciones de parte del Señor, haya momentos de unción, momentos de liberación, momentos poderosos en tu vida que pongan orden. ¿Hay desorden en tus finanzas? Yo voy a dar un momentito para que aquel que siente que hay desorden en sus finanzas pase rapidito. Déjeme orar para que el Señor ponga orden en tus finanzas. Yo sé que nos cuesta aceptar cosas y por supuesto no te voy a obligar a pasar. Pero si hay desorden en tus finanzas, hay caos, pasa con todo tu corazón y deja que el Espíritu te ministre y te hable. A veces los caos vienen por una mala administración, por malos conceptos internos, por vacíos en el alma que nos hace comprar cosas que no son útiles o que no son necesarias. ¿Hay caos en tu familia, en tu matrimonio, con tu pareja, con tus hijos? Acércate rapidito. Dile al Señor: Señor, yo necesito que el Espíritu se mueva en mi caos, en mi desorden. Yo quiero que sea hecha la luz, que separe la luz y las tinieblas. Que las tinieblas sean echadas fuera de mí, Señor. Acércate, hermano. Si no te animas a pasar, haz algo ahí en tu lugar, pero ponte a cuentas con Dios y deja que la luz del Señor, el mover del Espíritu, empiece a ordenar todo. A veces el desorden en los hogares es que las esposas han tomado el papel de los esposos. Los esposos han cedido el papel a sus esposas. A veces el desorden en el hogar es que los hijos tomaron el control del hogar y se hace lo que los hijos dicen y no lo que el padre sacerdote de hogar ha recibido de parte de Dios. Ese desorden produce caos en las familias cristianas. Oh, Rabashiri Virakanda Namashari. Oh, Rabashiri Virakanda. Empiezas en un trabajo y no te mantienes en el trabajo. Empiezas en otro y no te mantienes en el trabajo. Eso es un desorden. Dios quiere llevarte a un lugar donde puedas fructificar, donde te puedas desarrollar. Pero muchas veces el caos en tu vida te lleva a un mal carácter, te lleva a no sujetarte, a hacer cosas que no le agradan a las personas que te contratan. Pídele al Señor en este momento que quite ese caos, ese desorden en tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor te está hablando y te está mostrando tu propio desorden, tu propio caos, las tinieblas que has permitido o que todavía están ahí. Padre, en esta hora clamamos para que tú llegues a nuestros corazones, Señor.
Tanto los que están aquí adelante como los que están en sus lugares, Señor, yo te pido que ilumines, que ordenes, que pongas las cosas en su lugar, el lugar que a ti te agradan, para que en medio de ese orden, producido por tu Espíritu en cada ámbito de nuestra vida, fructifique para bendición, para restauración, para libertad, para desarrollo, para completar tu obra en nosotros, Señor. Oh, gracias, Padre. ¿Puede levantar sus manos ahí donde está? El que levanta las manos lo hace entregando su voluntad, reconociendo que él no puede, aceptando que solo Dios puede actuar y puede operar en tu vida. Levanta tus manos y pídele al Señor que Él complete su obra en tu vida. Y lo que hoy empezó, quizá después de un arrepentimiento, quizá después de haber pedido perdón al Señor, pronto se vea reflejado en ti, para que los demás vean la luz que llevamos dentro, y esta irradia de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, llevando luz a otros que están en tinieblas. Oh, bendito Señor.